Bueno, pues nada, ante todo, muchas gracias por venir. Es un honor tener la suerte hoy de compartir este tiempo con todos vosotros. Pedro y yo nos conocemos hace algún tiempo y ha tenido la deferencia de venir aquí hasta Estepona a presentar su trilogía. Una trilogía que tiene protagonistas con filosofías y con psicologías muy complejas. ¿Tú las has leído? Yo las he leído las tres, pero creo que es una magnífica novela de acción que en un ratito pues uno puede pasar momentos muy divertidos. Esto se empieza antes de la pandemia y durante la pandemia, pues como teníamos que hacer panes y hacer muchas cosas, pues Pedro le dio por escribir. A cada uno le da por lo suyo, hay cada loco. Y bueno, hoy venimos a compartir con vosotros este tiempo. Entonces yo creo que ya no tengo mucho más que contar porque no voy a desvelar la trama. Está muy de moda hacer ahora spin-offs de lo que se va a contar. Creo que es una magnífica trilogía que podréis disfrutar. Y yo creo que sin más te paso a ti para que digas algo, aunque yo tengo 70, 80 hojas aquí de discurso previstas. Pero, bueno, si quieres arrancas. Pero bueno, yo creo que lo mejor es dejar al autor que cuente qué pasa en 2020, 2021 y 2022. Y en 2023, que luego lo contaré. Pues aquí os dejo con Pedro, que es el autor de la trilogía. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Como él dice, nos conocemos hace unos cuantos años. Yo voy a dar más datos. Nos conocimos en el mundo audiovisual. Él trabajó mucho en Barcelona también, en Madrid. Y bueno, las novelas son muy cinematográficas, que venimos del mundo audiovisual. Yo vengo del mundo audiovisual desde muy joven, de la radio y de la televisión y luego del cine. Y las novelas se ve ese estilo más cinematográfico, que yo creo que Javier eso lo corrobora, ¿no? Arranqué a escribir, como ha dicho él, en las fechas del COVID. Ya tenía escrito de un año o dos antes unos 100 folios y transformé la novela en 20.20 cuando las estrellas no se ven y la luna ha desaparecido. ¿Por qué? Porque como es una novela negra y van ocurriendo sucesos y asesinatos, pues cuando las estrellas no se ven y la luna ha desaparecido, todo se pone muy negro, ¿no? Y hace referencia a eso. Y el 20.20 porque arranca el 20 de enero, que es el día de San Sebastián, que es la ciudad donde más años he vivido yo, y que es el día de las fiestas de San Sebastián, y termina el 20 de diciembre. Por eso hace ese juego de 20.20. 20.21 se refiere al 20 de enero del 21 y 2022 lo mismo. Ese es uno tiene el título Cuando el ultranegro se difumina, porque bueno, ahí parece que las cosas empiezan a clarear un poco dentro de toda esta trama, pero luego se vuelve a poner muy oscura. Porque esto parte de una organización internacional que nace en el año 1888, que se llama La Suprema. Es una organización que yo me he inventado, pero son de esas que existen en la sombra y son realmente las que mandan en el mundo. Pero en 1888 en Madrid, en el barrio de los Austrias, unos marqueses un poco chalaos, tú has dicho antes que eran personajes de psicología complicada, ellos crean la Suprema para el ámbito de Madrid del año 1888. La Inquisición había desaparecido unos años antes y ellos querían crear una organización con trasfondo religioso, que así lo hacen, aunque ellos vienen del mundo católico, y los marqueses pues crean esta organización que se llama la Suprema. Esa organización con los años crece, se hace internacional y son los que están detrás de toda esa trama de una serie de asesinatos muy pues para ellos como que fueran lo que a ellos les interesaba, y ahí se van desarrollando en varias ciudades, ¿no? El primer asesinato es en San Sebastián, otro en San Francisco, otro en San Petersburgo, y todos son muy cinematográficos y muy llamativos. Es decir, no es un asesinato de te pego un tiro y se acabó, no. Hay un asesinato que luego se envuelve toda una escenografía cinematográfica, que es lo que se encuentra la policía cuando
cuando llega a cada uno de los lugares. Por lo tanto, la novela es muy viajera, es decir, que vamos a viajar de San Sebastián a San Francisco y a San Petersburgo en la primera, y también a otras ciudades como Buenos Aires, etcétera. En la segunda se centra más en París, pero también va a otros lugares. Y en la tercera se centra más en la guerra, cuando suenan tambores de guerra arranca la guerra en Ucrania, y entonces los personajes, como son periodistas, se trasladan a Ucrania y se desarrolla luego gran parte de la novela también en Moscú, como ciudades principales, pero por el camino hay mucho viaje. Marruecos, ya que estamos aquí, la Costa del Sol, Marbella, Puerto Banús, Ronda, son ciudades que aparecen en la primera novela. Y básicamente esa es la trama que os estoy contando, y yo creo que al final hay que leerlas para... No voy a contar mucho más de las novelas, ¿no? Te voy a preguntar, Pedro. Sí. ¿La obra es pura invención o hay momentos vividos por ti en la vida? Hay hechos reales, que los he vivido yo, pero que los coloco en los personajes y en los lugares. Muchos cambian, pero sí hay hechos reales del mundo de la prensa, donde yo estuve desde los 20 hasta los 33 años, ¿no? Pedro fue periodista, trabajó en Televisión Española, Fui periodista, de joven. Luego lo dejé. Voy a contar por qué lo dejé, ¿eh? Bueno, bien. De formación. Fue el que impulsó la televisión, la ETV, en País Vasco, fue el director del grupo Vocento, y tiene, evidentemente, experiencias que partes de esas experiencias están en el libro. Sí. ¿No? Sí. Primer asesinato. Es algo cercano, ¿no? ¿Perdón? Los asesinatos no son reales, ¿no? No, son todos inventados. El primer asesinato realmente se produce en la escultura de Don Quijote y Sancho Panza en San Sebastián. Bueno, y se acerca más, aunque es la Suprema la que está detrás, se acerca más a lo que él está hablando, que es un acto terrorista, ¿no? No lo es, porque no es, ¿vale? Pero sí hay en los libros y en los secuestros, porque hay varios secuestros también, pues lo que a mí me ha tocado vivir en el País Vasco, ¿no? Que he tenido que ir a trabajar con escolta, ¿me explico? Pues todo lo que ya sabemos de aquella época, ¿no? Por lo tanto, ese reflejo, que él está muy bien en preguntármelo para que no me vaya por los cerros de Úbeda, porque no me he preparado nada, está bien que me preguntes, porque es verdad que es así, ¿no? Quizás, Pedro, de las tres novelas, la más creativa pueda ser 2022, ¿no? Porque es cuando empieza la guerra a Ucrania y donde hay más ficción, por llamarlo de alguna manera. Sí, hay más ficción, porque yo en Ucrania no he estado nunca, en Moscú sí, pero bueno, te vas... y habíamos leído y visto muchas imágenes sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Por lo tanto aparece Bucha y los sucesos de Bucha y de Irpin, pero bueno, eso es básicamente por todo lo que veíamos en televisión y en las noticias. Yo estaba muy implicado con Ucrania porque en Barcelona acogimos a una persona de Ucrania, nos trajimos un perro de Kiev, de Ucrania también, que lo adoptamos, y entonces, claro, Ucrania estaba muy encima de... Estaba muy penetrado en mi vida del día a día por lo que me contaban de allí, ¿no? La segunda, la de 2021, vamos al revés, es quizás más sensaciones vividas de juventud y traídas después a tu mente. El viaje a Marruecos. Ese sí, el viaje a Marruecos está en la primera, de todas formas, ¿eh? Si no recuerdo mal, que es así, ¿eh? Sí, eso es un viaje que hicimos de jóvenes con 4 universitarios, ¿no? Que recorrimos a lo loco con un Peugeot 205 Marruecos de norte a sur, y esas experiencias al final las llevó a los personajes de la novela. Por lo tanto, claro, cuando vas describiendo los lugares, sucesos que ocurren, ¿no? Que hay un policía que hace dedo y pensamos que es un control, ¿no? Y resulta que era el jefe de policía de Erfurt, ¿no? Del sur. Pues todo eso aparece en la novela, pero dentro de los personajes, pero son hechos reales que yo viví, sí. Por eso quería matizar esto, porque es verdad que la novela tiene muchos momentos descriptivos que son difíciles de entender a veces para el lector si no conoces un poco la historia, porque dices, ¿cómo tiene tantos datos de Marruecos, de las dunas, si no lo has vivido? La última es quizás la más creativa. A mí realmente las tres me han encantado y me parecen
Bueno, esto no es gratis, ¿eh? O sea que, pero sí que es, viniendo él como viene del mundo del cine y viniendo, como he dicho antes, del grupo Vocento, es más una película que 3 novelas. O sea, creo que sería una película de hora y media, hora 3/4 de cine, que estaría bastante bien, con muchísima acción y con muchísimos momentos de suspense, ¿no? Creo que luego las tramas están bien ligadas. No sé si tú tienes algo que decir. Sí, están totalmente ligadas. Lo que pasa es que, bueno, se producen algunos, sobre todo en la primera, que yo pensaba que igual no iba a escribir más y me permití mis licencias, ¿no? de profundizar más en los personajes y en pensamientos, y por eso yo digo que la primera era más 2 novelas en una, que las he ido puliendo con el tiempo, ¿no? Y sí, las tramas están perfectamente unidas con sus valles. En literatura es mejor que los valles no sean muy amplios, sean valles, claro, no puedes estar en acción constantemente, ¿no? Porque entonces la historia puede ser no creíble, ¿no? Pero porque te hagan momentos pero que esos valles sean cortos, ¿no? Estrechos, como dices tú, ¿no? Y igual en la primera los valles son más, pero lo he ido corrigiendo, porque ahora la idea es, estas presentaciones que hago y la edición que he hecho son ediciones muy cortas, porque no quería quemar las novelas. Ahora estoy en conversaciones ya con una editorial, que es lo que estaba buscando, y el objetivo era demostrarme a mí mismo que era capaz en 4 años de escribir 3 novelas, más una cuarta que va a ser un remake de las 3, centrado más en la acción, con un final en Venecia. Muy romántico no, pero en Venecia. Tampoco Javier ha contado, pues bueno, una escena en Marbella, en Puerto Banús, en un barco, que es un barco que tenía Javier, que no lo ha dicho, y que también... De lo personal no hemos hablado. Que también sucede, ¿no? Porque él también me inspiró en Javier para algún personaje de la novela. También en Casa de Toya hay una escena en el primer libro de una fiesta que ella realizaba. O sea que yo sí, en el primer libro sobre todo hice menciones a amigos, porque yo sabía que era mi público objetivo y pensaba, bueno, si salen en el libro lo leerán, ¿no? Era puramente marketing, ¿no? Pero luego lo he tenido que ir puliendo, porque luego para un público general detallar tantas escenas rompían el ritmo de la novela. Por lo tanto, la 4ª edición tiene correcciones de la primera, respecto a la primera, quiero decir, y cuando entre una editorial, si entra, imagino que tendremos que cambiar cosas, ¿no? Porque las editoriales saben luego, para hacer un posible bestseller o un libro que se pueda vender mucho, te dan las claves, que en eso estoy yo trabajando ahora con la editorial, sin todavía tener la seguridad si lo vamos al final a publicar con una editorial, pero estoy en ello. Pues yo creo que hemos contado un poquito la biografía del autor y cada una de las 3 novelas. Dentro de que es una trilogía, como ha dicho Pedro ya, son 3 novelas muy distintas. Muy distintas. Quizás por lo que él ha comentado de que solo pensaba escribir una y ha hecho 3, menos mal. Pero hay una 4ª, que es la 2023, que desconozco. Ha dicho que le va a contar, pero no se lo va a contar. Sí, 2023 en realidad lo que he hecho son 50 o 70 páginas más, pero para hacer el remake de las 3 y un final, que sea novedoso. Porque la idea, igual con la editorial, será publicar la 4ª, ¿no? Que sea un remake de 3 que han tenido muy poca difusión, porque yo lo he hecho para un círculo muy pequeño, para no quemarlas, ¿no? Si alguno de ustedes se siente identificado en la primera novela, es pura casualidad. Sí, lo pone. Lo digo porque es pura casualidad, no tiene nada que ver los personajes de lo que Pedro ha conocido con lo que hay en la novela. Pero aquí están. Pues yo creo que lo breve y bueno, 2 veces bueno. Y por mi parte no tengo mucho más que preguntarte. Bueno, podríamos tirarnos un rato, pero creo que ya... A menos que alguien quiera hacer alguna pregunta, pues bueno, atendremos las preguntas, y si no, pues nos tomaremos un vinito ahora, ¿no? O un agua, lo que cada uno quiera, y lo celebraremos esta tercera... Yo quería preguntarte, Pedro, si realmente tú eres uno de los 3 periodistas. Yo no soy ninguno y podría ser los 3, porque las vivencias de los periodistas se acercan a algunas que yo he vivido, pero muchas son totalmente ficcionadas e inventadas, ¿eh? Es decir, que Luca es un personaje de San Sebastián
no soy yo, que vive en el puerto, o sea, que todo es muy, muy cinematográfico, como dices, ¿no? Vive en el puerto de San Sebastián, en una casita que él ha reformado al lado de los pescadores, con una terraza que da al puerto de San Sebastián. Tiene una agencia de noticias internacional que trabaja para el área del País Vasco a nivel internacional. Philippe Rousseau es un freelance que trabaja por el mundo y es un periodista francés, pero puede haber algunas, y la otra es una chica catalana que se llama Africa Güell, que viene del Raval, por lo tanto también en los personajes, alguien me decía, ¿y tus personajes que son de clase media alta la mayoría y tal? Y digo, sí, en parte tienes razón, porque igual yo me he desarrollado más en ese, pero no, porque me he preocupado también de que haya personajes, por ejemplo, Africa Güell viene del Raval, de la época más dura, que afortunadamente, bueno, ya lo leeréis y tal, y bueno, y es un personaje pues diferente, pero son como 3 periodistas en uno muy internacional, otro más nacional y la otra una mujer, sí, son 3 personajes distintos, como la Trinidad, pero yo creo, Tu opinión de la que... yo creo que sí que es él. Yo creo que es él. No me lo imaginaba. Yo, aunque él diga esto, yo que conozco un poco su historia y evidentemente he leído los libros, creo que sí que es él, pero en cuerpos de gente que él ha conocido en un momento determinado por las circunstancias, pero que le han impactado. Pues claro, vivir en el País Vasco bajo la tensión y viviendo con escoltas y viendo cómo compañeros tuyos son abatidos, pues te hace cubrir eso, y hay una parte de eso, por lo menos en la primera novela. En las otras, yo creo que él ya evoluciona después a menos detalle y a más ficción. Yo creo que es sí, hay una evolución. Hay una evolución en las... Esta es puramente descriptiva. De menos diálogos. Más personaje, más caracteres, más personalidades, y estos son más situaciones, diría yo. ¿Estoy de acuerdo? Llévame la contraria en público, anda. Muy bien. Como hemos Espera. Sí, yo quería preguntar, ¿eso es novela negra? Sí, es novela negra. ¿Algún maestro de la novela negra de quien tú hayas seguido su magisterio? Es que no he leído mucho novela negra y no o sea, que yo mismo estoy sorprendido de que haya escrito novela negra sin haber leído mucha novela negra. Por lo tanto, he leído, y además yo para los nombres soy un desastre, mucha novela, algunas novelas negras de los nórdicos, ¿no? Eso sí que he leído, de ellas varias mujeres, pero no tengo un referente así de el personaje, o sea, el escritor que más me ha impactado es Murakami, por ejemplo, que es japonés, y que en estos libros, pues igual no sé si hay algo de Murakami, puede ser que alguna cosa sí lo hay, por ejemplo, la descripción de la casa de Geldo, que es decoración asiática, pues igual algunas cosas igual pueden recordar a Murakami, pero Murakami es muy poético, entonces no creo que no. Y a veces muy rarito. Sí, muy rarito. Eso es. Entonces yo creo que hay una mezcla, una mezcla de todo, ¿no? En estas 3 novelas, ¿no? Y yo sé que hay veces que impacta, ¿no? Y a veces igual, pues yo sí las tendría que rehacer ahora, que lo he hecho de todas formas, por eso quería hacer un remake de las 3, para eliminar aquello que produce en el lector, bueno, pues un capítulo que igual no lee, ¿no? Que es como demasiado de transición, ¿no? Y las novelas, y sobre todo la publica gente joven que está leyendo cada vez más, aunque parezca increíble, la gente más joven, no está hecho para jóvenes esto, pero están acostumbrados, por ejemplo, al mundo audiovisual, que tú y yo conocemos muy bien, no tiene nada que ver el cine de los años 80 o cómo montábamos las noticias antes. Ahora todo va muy rápido, necesitan mucho impacto de imágenes, ¿no? Antes las películas eran, bueno, de escenas más largas y bueno, pues el tiempo transcurre y hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Y ahora estoy escribiendo 2 novelas a la vez, que es un personaje, una mujer francesa y un madrileño, y son 2 novelas distintas con sus historias personales, que ahí no va a haber asesinatos ni nada de eso. Una, voy a intentar hacer el esfuerzo de escribirla desde un punto de vista de mujer, o sea, voy a transformarme
en lo que pueda psicológicamente a mujer, y el otro hombre, y un poco machote, y aristócrata. Y bueno, van a ser dos novelas que no van a tener nada que ver, pero las estoy produciendo así. Pero volviendo a tu pregunta, Jorge, yo creo que es más un trabajo periodístico donde las tramas te llevan a novelarlas. O sea, cuando lees el primero, tiene poco de novela negra. Como concepto de lo que hemos leído. Es más thriller, suspense, más que novela negra. Sí. O sea, por eso te digo, yo, como novela negra de lo que hemos leído, que yo tampoco he leído demasiado, pero no me encaja en eso. Me encaja más en alguien que hace una historia descriptiva como periodista, aunque él no lo quiera reconocer, Sí. pero que luego de repente llega a una situación y dice, ¿cómo sigo? O sea, esa es la impresión como lector, ¿eh? ¿Cómo sigo? Conociéndole a él, pues se ha metido en este camino y por eso este camino lo ha hecho y lo ha deshecho y lo ha ido adaptando a las siguientes fases, porque ya te digo que esta y esa no tienen nada que ver, siendo el mismo autor. Sí, no tiene que ver en el sentido de que ves la evolución. Yo a mí mismo me analizo y veo que en la 22, bueno, pues me puedo acercar más a escritores que están en el mercado, ¿no? Porque ya he ido cogiendo una serie. Y la primera igual es más personalizada, y he quitado cosas en la cuarta edición, porque dije, bueno, si solo escribo una novela, bueno, pues va a ser de 500, 600 páginas, y siempre diré que he escrito una novela no era el objetivo decir, ¿no? Pero podía haberme quedado solo ahí. Cuando he visto que he sido capaz de... Y ahora el siguiente paso es lo que estoy haciendo ahora. Es más fácil sacar 3 novelas de una misma historia, que vas metiendo personajes nuevos en la trama, que hacer ahora 2 novelas de otro tema totalmente distinto. Ahí ya hay un salto, ¿no? Y buscaré mi hueco de escritor si lo consigo, porque bueno, al final escribiré. Me gusta mucho escribir, escribo las madrugadas sobre todo. A las 6 de la mañana me levanto y escribo, porque luego durante el día no me dejan, por trabajo y esa es mi... Por eso te decía yo que esta es más descriptiva y las otras son más ficcionadas. Sí. Aquí sí que hay mucha cosa que si conoces la vida de Pedro, la identificas. Posiblemente... Bueno, puede ser cosas que me han sucedido a mí o que han sucedido a gente cercana a mí. Cercano, es decir, posiblemente los que habéis vivido cerca de Pedro durante un tiempo vais a reconocer muchas cosas de la novela. Quizás no con el nombre del personaje, pero sí que en tu cabeza va a decir, uy, esto es fulanito, o esto es menganito. En cambio aquí ya no encuentras a nadie. Pero el trasfondo es esta organización que decimos que se llama la SUB. Yo creo que Pedro al principio se planteó eso, escribir un libro. Claro. Por lo menos es lo que yo cuando me lo contaba. Sí, lo que le ha dicho. Y claro, luego ella dijo, ahora voy a escribir. Y entonces ya empezó a tratar. Ha tenido una evolución. Claro, y a mí, como conocer un poco la historia, aquí me da una historia y aquí me da la parte de decir, me voy a hacer escritor, tengo que escribir. Me tengo que sentar a escribir. Entonces me siento, como él dice, con una cierta rutina, a las 6 de la mañana, a las 7 ¿y qué hago? Y ahí voy, perdonadme la expresión, estirando el chicle. Pero lo consigue. Bueno, te voy a hacer una pregunta, ¿cuál te ha gustado más? A mí la que más me gusta es la primera. Porque a mí desde luego apetecerme me apetece más la primera. Claro, es que la primera, yo que le conozco, claro, voy viendo quién es quién. En Ucrania no veo a nadie. Claro. En lo que pasa en Rusia veo la prensa. Pero aquí sí, la primera tiene ese morbillo de conociéndole bien y habiendo vivido juntos, vivido cerca muchos años. Claro, Pedro y yo nos conocemos desde el año 90 y pico, ¿no? 90 y pico, sí. 90. Cuando nos conocíamos en el Festival de Cannes, o sea que tiene todo un glamour. Nunca le he conseguido sacar a tomar una copa porque él se retira pronto. Bueno, yo me acuesto pronto, pero era del mundo del glamour. Y claro, él era director de una compañía muy importante como era el Grupo Vocento, que todos conoceréis. Claro, entonces, yo he vivido eso. Hombre, de la época de Vocento no hay nada. De eso no reconoce nada. Pero de la época que él se viene aquí a Marbella a vivir, que es cuando él empieza, sí que hay. Hay personas que han formado parte de su vida, estoy yo, aunque esté mal decirlo, y más gente que reconoces y dices, hombre... No sabemos... Además me cuadra lo de cuando las estrellas no se ven...
y la luna ha desaparecido. Lo que no sabemos si Javier muere, no muere, si tal, eso no lo podemos contar, porque esto sería... Me estáis diciendo que eso es una busca de tiempo perdido de Proust, básicamente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, también es cierto que yo voy buceando y lo hago lo mejor posible y yo creo que las novelas están bien y yo soy consciente también de los errores, ¿no? que pueda haber, porque no tienes un equipo, una editorial al final hay correctores, necesitas opinión de terceros antes de lanzar la novela a papel. Pero al final, Pedro, Jorge, el libro para mí es como el vino, cosa que tú y yo compartimos el vino. ¿Cuál es el mejor? El que a ti te gusta. El que a ti te gusta. Puede costar 1 euro o puede costar 5.000, pero el que a ti te gusta, ese es el mejor. Si tú eres capaz de leer y de que la novela no te aburra, estará bien. Entonces, a mí durante un tiempo me ha enganchado. Y eso es lo que al final buscas una novela. ¿Cuántos libros empiezo? Me leo 50, 60, 100 páginas y digo, bueno, ya seguiré mañana. Y no sigo nunca, porque no me enganchan. O enganchan o... ¿Y a ti te enganchó? A mí me enganchó. Me lo ha dicho mucha gente, ¿eh? A mí me enganchó El resto ya fueron más obligaciones morales. No lo digas, que si no, no nos va a vender. Bueno, él sabe que... Lo que pasa es que esa es más densa, hay claro, más... él sabe que somos hay amigos más, y que yo digo la verdad. sí, la psicología de los personajes, Claro. cómo analizan la realidad del momento, ¿sabes? No hay mucho de... El 2020 era mucho más divertido. ¿En? El año. Estaba mucho más vivo. Sí. Claro, y sobre todo, no sé. en el caso mío, es que cuando tú pasas de una novela, que no es quizás el caso vuestro, donde te identificas con muchos personajes, te gusta mucho más, porque te engancha mucho más, porque dices, ¿y qué ha hecho fulanito? A ver, espera, a ver, ¿dónde lo mata? Claro, cuando me habla de Ucrania, pues tengo menos referente personal. Entonces, claro, a mí esta me enganchó enseguida, esta me lo leí enseguida, en 2 días estaba terminada, tampoco... Pero también eso tiene una explicación, porque los personajes de la Suprema hay una... que se llama la General, que son la cúpula de la Suprema, son representantes por continentes, ¿no? Está la mexicana, que es la presidenta, otro que representa a la zona del este, otra que representa Asia, y en la primera novela la Suprema está un poco en el mundo desconocido, no se habla mucho de la Suprema, pero aquí ya tenía que empezar ya los personajes de la Suprema, que son todos de ficción, a darles una entidad, por lo tanto a él le resultan, porque me conoce, personajes más distantes, pero claro, la Suprema es la que está detrás y aquí en la primera no aparece mucho la Suprema. En cuanto aparece, pero no, los personajes no están muy desarrollados, se desarrollan más aquí. Luego coge muy bien la intriga del final, que llega un momento en donde no sabes si te lo va a terminar o te lo va a dejar abierto. Aquí, que termina en Nueva York. Que lo deja un poco ahí, con lo cual ahí también te intriga decir cómo va a terminar. Es decir, no, yo creo que está muy bien escrito. Es que como no sabía si iba a escribir la segunda, dejé un final abierto, cerrado y con posibilidad de abrirlo, claro. ¿Pero la Suprema es invención total o también ha sacado cosas de los que están en la sombra oscura manejando el mundo? Es todo invención total, no he profundizado en esas... Viene del club de Bilderberg. No lo quiere decir. No lo quiere decir, pero él forma parte del club. Sí, pero ahí no puedes tener referencia de las que existen, porque muchas están en la sombra. En realidad, yo creo que no mandan en el mundo, ni siquiera Trump, mandan estos, ¿no? Que son los que manejan los hilos de la economía y tal. Lo que pasa es que esta, pues bueno, tiene un trasfondo religioso, que igual es más ortodoxo dentro de la religión, que viene del catolicismo, del cristianismo, pero no sé, no hay referencias. Al final, la corriente de las religiones nuestras vienen todas del judaísmo, ¿no? Que también el judaísmo está presente, sobre todo en la segunda novela. Sí. Claro, si leéis y decís, ¿dónde quedamos a cenar? En Puerto Banús o La Papardela, pues os sonará. Ah, bueno, sí, porque claro, sí. Aquí está. Ya no es lo mismo Te digo, tiene bastante tirón, tiene bastante enganche. Pero bueno. Muy bien. Pues nos tomaremos una copita. Muy bien. Si queréis. Gracias. No, te lo aplaudo a ti. Te dejo como herencia las letras de un bosquejo. Es tiempo de estar